Cuando yo llegué a San Pedro Sula, parte del movimiento estudiantil era que inmediatamente las mujeres teníamos que ennoviarnos con un compañero que estuviera en el movimiento estudiantil. Un segundo paso era que tenías que tener relaciones sexuales con el compañero. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si yo no quiero, no? Y me decían, es que las va a agarrar la policía. Y en vez de que las violen, mejor iníciense con nosotros. Y me acuerdo que me impactó porque dije, ¿qué es esto? O sea, pero era una justificación de la violencia sexual. Si la ves pidiendo en la calle un beso que no encontrará. Bienvenidas y bienvenidas a Vivir en Xibalbá. En el programa de hoy conversamos con Jessica Isla, quien nos acompañará a discutir feminismo, la violencia machista en Honduras, en las organizaciones de derechos humanos y, entre comillas, progresistas, el papel de los hombres, cómo se diferencia ese el papel de los llamados feministas y la emergencia de términos como feminazis e ideología de género en el discurso político actual en nuestro país. Todo esto más adelante en Vivir en Xibalbá, un podcast de Honduras al mundo. Si la ves buscando los signos del bosque en la ciudad, no confundas su extraño llamado con el rito secreto del mar. No la dejes ir, no la dejes ir, que no volverá. No la dejes ir. Gracias, Sergio, por el espacio. Este tipo de programas como el que tú vas a hacer, como Vivir en Xibalbá, muy necesario y una iniciativa necesaria incluso de replicar en una sociedad como Honduras donde los mensajes, digamos, fundamentalistas, carentes de contenido, son tenor de las redes sociales y de todo, de los medios de comunicación masivos. Yo venía del movimiento estudiantil, en la Escuela Normal Mixta de Santa Bárbara, del movimiento estudiantil progresista, donde, bueno, estábamos acompañadas de Bartolo Fuentes, en un momento de Merle Guigure y de varias de estas personas. Y de repente cayó el muro de Berlín, ¿no? Y entonces nosotros como movimiento estudiantil no teníamos para dónde agarrar o qué mensaje nos daban nuestros líderes, que no nos dieron absolutamente ninguno, más que ya se había acabado todo. Y entonces llegué a San Pedro y ahí, a San Pedro Sula, y ahí había un espacio en el Instituto de Educación Popular, que se llamaba en ese tiempo, principios de los 90, Espacio de Mujer y Educación, creo, ni siquiera género, y empezamos a formar lo que fue la red de mujeres de la zona norte, que veníamos mujeres jóvenes de todas las edades, ya maduras, de Progreso, Villanueva, Cortés, de todo ese departamento, y así empezamos la discusión sobre lo que significaba feminismo, porque ya se estaban dando los encuentros de Nicaragua, los centroamericanos, los latinoamericanos. Ese proceso a mí me duró 2 años, donde decía yo feminista, no, yo apoyo a las mujeres, trabajo con mujeres, pero yo ser feminista no. Entonces, yo a mí eso no, esos son las radicales. Esas son las que, ¿cómo se llama? Las que andan en la calle desnudándose, tirándose el brasier, y eso no es. Todo el miedo, además, que van a decir de mí, ¿verdad? O sea, yo no soy de esas. Porque nos han pintado la feminista como la loca rabiosa. Empecé a denominarme feminista a los 20 años, porque yo entré joven y ponerme que de 18 a 20 pasaron 2 años, y ahí empecé, digamos, a ser feminista, que para mí tenía que ver con 2 cosas, con la libertad de elección, con la libertad sexual, con la libertad del cuerpo, y con la política feminista, o sea, con el reconocer violencias contra las mujeres, derechos de las mujeres, y cómo nosotros podíamos, desde una óptica de ternura, desde una mirada propositiva, cambiar esas asignaciones que nos habían dado. Bueno, además en esa historia que cuentas, los villanos del asunto no son, digamos, la extrema derecha ultraconservadora fanático-religiosa, sino que un montón de hombres que probablemente hoy en día todavía están involucrados, ya sea en el área de derechos humanos, en un partido que se hace llamar de izquierda, o en generación de pensamiento progresista o de izquierda en nuestro país. Sí, eso es, yo creo que el tema del patriarcal, el tema del machismo, no pasa solamente en la derecha, digamos.
es bien duro darte cuenta que está de tu lado, porque además tienen una como capa de protección, ¿no? Lo voy a poner y para que nos escuchen también. Cuando yo llegué a San Pedro Sula, parte del movimiento estudiantil era que inmediatamente las mujeres, nosotras venidas de los pueblos, teníamos que ennoviarnos con un compañero que estuviera en el movimiento estudiantil, en este caso de la universidad. Un segundo paso era que tenías que tener relaciones sexuales con el compañero. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si yo no quiero, no? Y me decían, es que las va a agarrar la policía. Y en vez de que las violen violentamente, mejor iníciense con nosotros, ¿verdad? Y me acuerdo cómo me impactó, porque ¿qué es esto? O sea, no lo tenía tan claro, fíjate, pero es una justificación de la violencia sexual. Yo igual me asignaron un compañero, tuve que ser novia de él y todo. No, cuando se llegó a ese punto, yo me zafé. Y me acuerdo haber recibido una gran reprimenda porque cómo había dejado ir ese hombre. Yo tan loca y ese hombre que era como un portento del movimiento social, ¿verdad? Entonces, te estoy diciendo que era un estándar, porque quienes a mí me regañan no son los hombres del movimiento estudiantil, son las mujeres, las que tenían alguna, digamos, ascendencia sobre mí, y fue un regaño fuerte. Yo me mantuve ahí y bueno, eso me valió casi una expulsión, ¿verdad? Pero bueno, yo también ya iba para afuera, yo creo que me estaba cuestionando muchas cosas, pero imagínate, ese era el estándar. Después, la violencia sexual que se vivía en los congresos, puedo hablar de congresos campesinos, de movimiento social, donde había poco espacio para dormir. Entonces ahí, en las salas comunes, te metían la mano, o sea, era una cosa espantosa. Y no estoy hablando de la gente de base, ojo, estoy hablando de los dirigentes que te llevaban aparte, te decían, no compañera, usted está asignada aquí va a descansar, y aquí al ratito los veías ahí acostados, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que creo que las chicas, las de movimientos estudiantiles, de movimientos sociales, de movimientos de derechos humanos, me siguen contando la misma historia, con un añadido, y es el uso del alcohol para lograr ciertas cosas, ¿no? Entonces, tómese una cerveza, no le gusta la cerveza, aquí le tengo el vodka, no le gusta el vodka, aquí le tengo, qué sé yo, el pisco, no le gusta, aquí le tengo el tequila. Entonces es una estrategia adicional que se está usando, libre de otras cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que es un tema, es la violencia sexual dentro de las organizaciones, y perdón que me pasé a esto así tan brusco, pero es algo que he vivido y que he sentido y que creo que las compañeras y hay un miedo a denunciar porque no, es el compañero tal, ¿verdad? Y si salís, no, le dañás la carrera política. No, es que eso no es cierto, eso es por hacerle mal tercio, ¿me entiendes? Porque no lo quiere, lo agarraron de ojo de gallo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte es el tema del poder. O sea, somos buenas compañeras mientras hacemos café, mientras limpiamos, mientras estamos solícitas y atentas a todo lo que quieran los compañeros. Pero cuando se trata de posiciones de poder, lo más que llegamos es a secretaria, ¿verdad? Porque esa es una de las labores, o vicepresidenta. Ahí hay rollo, porque entonces ellos no sueltan el poder. Entonces, volviendo a lo que tú decías, el tema de las luchas, nosotros vamos a sus luchas, o no vamos, estamos ahí, somos más del 50%, pero cuando se trata de nuestras luchas no vienen, porque es un tema que no les interesa, o sea, no les interesa en lo mínimo transformar las relaciones de poder. Y lo otro, y con esto termino, Sergio, fíjate que nosotras tenemos casos de compañeras defensoras que han tenido que salir del país, que salir de su comunidad, en la medida en que van escalando como lideresas. O sea, de repente era la promotora de base, la vocal, de ahí la secretaria, y ¡pum!, llega a ser la presidenta del grupo campesino, del grupo estudiantil. Y entonces los mismos compañeros de la comunidad, de las organizaciones, ojo, no estoy hablando de todas, estoy hablando, pero sí de la gran mayoría, empiezan a hacerle la pared esta de dificultad para que no llegue, empiezan a cuestionarla, incluso en las asambleas, y eso crea un mal ambiente en la comunidad. Y bueno, estas compañeras al final salen huyendo, fíjate que no por la minera, no por la industria extractiva, salen huyendo por el compañero de al lado que las quiere matar. Toda esta carga social, podemos decirle, que hacen contra ella, el compañero de vida se pone contra ellas a tal grado de quererlas privar de la vida, o por lo menos de lesionarlas seriamente. Entonces tenemos, y cada vez más, compañeras que salen, no, como te digo, por el enemigo supuesto, sino por su propia, por hombres que aman,
por hombres que respetan, por hombres que quieren, y que eso también saben que eso nos deja un poco indefensas, porque no es lo mismo actuar contra alguien con el que no tienes ningún interés que con alguien que pues amas y es parte de tu círculo doméstico familiar, ¿verdad? ¿A qué se deberá, Jessica, esta especie de pacto de silencio, en el sentido que si nos enteramos de la violencia machista, del acoso ejercido por un alto cargo del gobierno de Jo, como ocurrió con el escándalo del señor Evaldías, lo gritamos a los cuatro vientos, pero si se trata de un compañero, entre comillas, de la organización estudiantil, del Partido Progresista, entre comillas también, si se trata de nuestro primo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro amante, nuestro alero, nuestro amigo, particularmente en los hombres sobre nuestros amigos, ¿no? Nos llamamos al silencio. Y mira, lamentablemente en los movimientos sociales o en los partidos casi todos tienen cola que les pise. Uh-huh. Uno por violento, el otro, que es lo que más se da, porque tiene un montón de hijos y no le pasa la manutención, ¿verdad? Y mira, yo he encontrado casos de defensores de derechos humanos así, que no tienen hijos, ni siquiera los conocen, fueron conscientes de que iba a haber un embarazo, pero una vez embarazada la chica o la mujer perdieron el interés y ya se olvidaron. Y ha habido, cuando yo he planteado el caso a otros defensores, hombres de derechos humanos, me han dicho, ay, pobrecito, si es que mira, tiene como 5 demandas de alimentos, y la otra lo quiere demandar también. O sea, esa es una identificación mía como hombre con el otro. O sea, no estoy viendo el la problema. víctima es todas las demandas que le están poniendo por no pagar la manutención. Y encima tiene que mantener a su mamá. Vos no sabes lo que ha tenido que pasar. Uh-huh. Entonces, mira, esa es una forma de minimizar. Mira, lo voy a decir en palabras de una feminista mucho más estudiada y mucho más teórica que yo, Celia Morós, lo llama el pacto entre caballeros. El pacto entre caballeros es como el pacto que se hace entre clases sociales. Al final, vos no traicionás a tu clase social. Hay muy pocos ejemplos de traición a la clase social. Eso es fiel a tu clase. Entonces, esta cofradía masculina es una clase social. Por ejemplo, cuando las campañas políticas que se dan duro, que puchica, se dicen las cosas más horribles los hombres, pero a la hora de repartir el poder, se lo reparten entre ellos. Y a la vista lo tenemos, o sea, hacen pactos. Con todo lo que pueda ser libre, al final hace pactos con el Partido Nacional para tomar el poder. No digo que sean los espacios más grandes, ¿verdad? Pero sí pacta. Entonces, eso se explica también cuando un hombre tiene una amiga y ve que el novio le está engañando, él calla. Es un pacto de silencio. Y no al contrario, ¿me entiendes? Si una mujer es infiel, yo no le tapo la infidelidad a mi amiga. Más bien voy corriendo y se la digo al tipo. Entonces, es un pacto construido también para evitar la sororidad. Y con sororidad no estoy hablando solo de sororidad y qué lindas que somos, que nos amamos, que nos queremos, sino a nivel de construcción política de la sororidad. O sea, yo puedo ser enemiga de fulana, pero a la hora, por ejemplo, de acompañar a una víctima de violencia doméstica o sexual que se requiera, entonces vamos a estar juntas en ese momento, para hacer estrategias claves. Esa es la construcción de la sororidad, sobre todo el tema del respeto, que la otra no tiene que ser mi amiga, como hacen los hombres, para realmente conspirar juntas, diseñar estrategias juntas, tomar poder juntas y reivindicar los derechos de las víctimas. Historias de libros, de autores, de autoras, narraciones de personajes y momentos históricos que marcaron nuestro destino desde hace mucho tiempo. Eso y más en este programa Cartas de la Diáspora, disponible en todos los canales de podcast en Internet. El podcast es una forma de compartir contenido accesible, a través de la cual aprendemos a conocer el mundo que nos rodea. Mira, yo creo que una de las apuestas y en la que yo creo bastante es en el tema de la masculinidad, de trabajar las masculinidades. Y no solo con estos compañeros que ya, vos sabes que uno ya de viejo le cuesta que le entren ciertas cosas, no en materia de aprendizaje. Sí, levanto la mano. Sino en materia de cambiar patrones de conducta, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar sobre todo con jóvenes
a trabajar este tema y no hay que soltarlo. Y sí, yo creo que algo que vos dijiste muy importante, que cuando se trata de derechos de las mujeres, entonces no son derechos. Y te permite eso, ¿cómo se llama? Vos de 40 años y andar con una chica de 15, 16, 17, ¿verdad? Entonces debería ser, o sea, lo que nosotras peleamos es que debería estar a la misma altura que ser corrupto o que ser, qué sé yo, torturador, a la mismo nivel que lo otro, Sergio, es que, a ver, no solo es la lucha contra el violentador, sino que tenés un montón de tipos que facilitan esa violencia y que después están como escudo ante el líder que uno está denunciando. O sea, si a mí, te lo pongo así, si a mí me acusan de corrupta, yo tendré que defenderme y validar que eso no es cierto, pero no necesito de una corte de 4 o 5 que empiecen a decir, no, pero es que eso no es cierto, vamos a defender a Jessica, porque lo que quieren es dañarla, lo que quieren es aquí, o sea, yo me basto para defenderme yo sola, ¿no? Pero eso es lo que pasa con los violentadores sexuales. Entonces dice, cuando, por ejemplo, en el caso de este líder social que denunciamos, del Partido Libre, dicen, no, es que ni siquiera te escuchan cuál es la denuncia, sino hay que defender a fulano de tal. Nosotros no nos vamos, si él se va, nosotros nos vamos. O sea, es una cosa así a ultranza y yo estoy muy asombrada de que sean otros defensores de derechos humanos quienes te dicen eso. O ir a donde las cooperaciones de las organizaciones que están denunciando y decirle, mire, póngales alto a esas mujeres. Póngales alto a las mujeres. Sí, wow. Porque usted no sabe, defensores de derechos, porque usted no sabe lo que le pueden hacer mañana. Usted también va a ir en esa colada. Dicen, bueno, cuando fulanito sea presidente del país, se va a acordar de quiénes fueron sus amigos y quiénes sus enemigos. Los que dicen que son feministas, sobre todo entre las jóvenes, soy feminista, es una entrada para que los acepten para relaciones sexuales. Les han dicho, no, pero un hombre no puede ser feminista. Y mira, las insultan, ni guapa que sos. Entonces ya ves vos que no era el tema feminista, no era el tema de la lucha política. Sin embargo, y me refiero más a las nuevas generaciones, parece que tuviésemos más motivos para el optimismo, ¿no? Yo creo que a nuestra generación lo que le toca es estar ahí denunciando, estar ahí dándote cuenta, estar ahí viendo qué podemos hacer. Nos toca como la responsabilidad de construir otros patrones y un poco denunciar, defenderte. O sea, yo lo que siento, fíjate, de este momento histórico es que al menos estamos dinamitando el silencio. Y eso no es menor, aunque no haya cambios, ¿me entendés? Mira, todo lo del performance del violador eres tú. Todo lo que yo... Lo que revolvió, Pero sí me asombró que hubiera tanta chica dispuesta y que vamos. En Honduras también observamos la emergencia de este ultraconservadurismo social potenciado por la caja de resonancia de las redes sociales. Cada vez es más común escuchar y leer a distintos personajes de la ultraderecha y el fanatismo religioso del país hablar de la ideología de género, de la feminazis. Que esto sea repetido por hombres y mujeres en teoría progresistas o de movimientos populares o de izquierda solo demuestra que al final no son ni tan progresistas ni tan de izquierda, ¿verdad? Y le da razón al viejo adagio aquel que decía que los extremos en realidad se parecen mucho entre sí. Lo cierto es que aunque estos discursos son muy nacionalistas, muy de rescatar la cultura propia y no sé qué, en realidad todas estas variaciones del mismo discurso de ideología de género, de proteger a los niños, proteger a la familia, proteger los valores culturales y religiosos, proteger a la Honduras tradicional, todas estas cosas cuentan con vigorosas estructuras internacionales de gestión financiera y política. A pesar de su énfasis en los valores locales y auténticos, el movimiento antigénero se ha visto fortalecido por una red que incluye organizaciones como el Congreso Mundial de Familias, plataformas como Citizen Go, el Instituto Ordo Luris de Polonia, que coopera estrechamente con la World Youth Alliance Europe, la Alianza Juvenil Mundial de Europa, el Center for Family and Human Rights, el Centro para la Familia y los Derechos Humanos con base en Estados Unidos, y la British Society for the Protection of the Unborn Children, o la Sociedad Británica para la Protección de los Niños No Nacidos, que es una de las organizaciones antiaborto más antiguas
del mundo. Y estos términos como ideología de género que fue creado por un oficial de la Casa Blanca, y el mismo término de feminazi, que yo personalmente se lo he escuchado a hombres del movimiento popular y del movimiento progresista en Honduras, que fue creado por un comentarista de radio de la ultraderecha que se llamaba Rush Limbaugh, que es uno de los más grandes desinformadores que han existido en la historia contemporánea de Estados Unidos. En realidad el gran tema es el feminismo, y la categoría, vos sabes, sexo-género viene después. O sea, no sé de dónde se han sacado eso. O que el patriarcado tiene 9.000 millones de años de existencia. Tal vez eran amebas patriarcales, no sé, yo realmente no sé. Entonces, es una campaña de mucha desinformación. Lo Sí. bueno, por ejemplo, de todo este performance, y yo te comentaba extra micrófono, que ya salieron y ya los conocemos, ya sabemos por dónde vienen, ¿me entendés? Antes solo se limitaban a tener estas campañas de odio en las redes, ¿verdad? Ujú. Pero ahora se están sintiendo lo suficientemente poderosos como para ir y confrontarte. ¿Te acordás hace unos años que nos mandaban a las mismas señoras del Opus Dei? Y ya podemos saber nombres a las fundamentalistas, pero hoy están saliendo Sí. los hombres a decir que ellos son los verdaderos feministas y ellos son los que rescatan la familia. O sea, es un escenario, o sea, ni siquiera futuro. Ahora son tipos como el tal Sabio y otros, payasos o marionetas, pero que cumplen una labor útil porque están contribuyendo a normalizar un discurso que es sumamente potente. ¿Ves un riesgo, Jessica, de que surge en nuestro país en el futuro una candidatura? Estoy pensando Bolsonaro, Trump, Jan Matei, Hungría y otros ejemplos de partidos que han llegado al poder ya ni siquiera con una postura económica conservadora, anticomunista, sino con una postura abiertamente anti-feminismo y anti-LGBT. ¿Crees que eso es posible en Honduras? Sí, y de hecho no lo miro como un riesgo. Yo creo que va a salir ahorita en las próximas elecciones. También creo que la izquierda, hasta donde hay izquierda, y los partidos como los partidos que se dicen de izquierda deberían hacer una revisión de cómo ha actuado. Porque, a ver, de la derecha ya sabías cómo iba a actuar, ¿sí? No esperabas otra cosa. Como yo me voy Correcto. a una manifestación, yo sé que la policía y los militares me van a gasear, porque ese es su papel. Pero volvemos al tema del enemigo íntimo. O sea, no lo han hecho bien, Sergio. ¿Y cómo no lo han hecho bien? Porque de ellos sí se esperaba otra cosa diferente. Entonces tenemos un Zelaya que realmente está respondiendo a sus intereses de clase y no le importan, y yo lo digo así, los grandes intereses de la gente, ¿no? Entonces la gente esperaba mucho de Libre, y te lo dice alguien que votó, o sea, esperaba que fuera eso diferente, no que se pusiera a repartir puestos, a pactar espacios de poder, ¿qué te digo? Hacer la misma propuesta de partido tradicional. O sea, si vos ves qué cambió del Partido Liberal al Libre, muy poco. Incluso, el 2017 no logramos que colocaran en su agenda de gobierno el tema, ni siquiera de mujer, de género, fíjate. Uh-huh. Y lo colocaron para callarnos la boca en un Google Drive, pero allá era como el 16, el 15 punto, ¿me entendés? O sea, cuando debería ser el primero. Entonces, y un partido que lleva una candidata mujer. ¿Puede realmente un partido político, una institución política, llamarse de izquierda o llamarse progresista si no reconoce y no incorpora las agendas de las mujeres, los derechos de las mujeres y de la población LGTBI? O es más, yendo más lejos, si no incorpora en sí mismo el concepto de ser feminista. En mi opinión, no puede. Porque ni de izquierda, ni libertario, ni democrático. Y además, yo creo que vale la pena recordar que ahora es políticamente correcto y te dicen que sí, que no sé qué, probablemente pensando en los votos. Pero hubo una época cuando el Frente Nacional de Resistencia se declaró antirracista, antipatriarcal, que hubo una compañera que se dejó la vida porque le pusieran antipatriarcal y que incluso la expulsaron de una asamblea en San Pedro Sula y ella se fue a comer baleadas ahí. Dije, bueno, ya estuvo, se fue. Era Berta Cáceres. Ahora todo mundo la ensalza, todo el mundo, ay, puta, todas sí, andan camisetas de Berta Cáceres. Yo comí con ella y a mí me tocó la mano, se ha convertido con y está bien. De Romero, consta que la corrían, que la insultaban, entonces, y tal vez con ese ejemplo lo que te quiero decir es que nuestro discurso tiene la posibilidad de ser potente, es potente. Que no se vea en Honduras es otra cosa, y que la política no lo sepa aprovechar es otra cosa.
Pero yo creo que si no se pone a la par de lo que vos decías, una candidatura de un tipo de ultraderecha, va a ganar. O sea, es una realidad que el partido de gobierno tiene muchas bases, porque tienen una ideología, solo una, y están graníticos, ¿me entiendes? En otras cosas, ¿cómo combatimos, cómo reducimos de verdad la violencia sexual contra las mujeres en nuestro país? El femicidio, las agresiones. Pues mira, Sergio, ahí es todo un desafío por el tema de la cultura, ¿no? O sea, cuando vos tenés, yo me asustaba con los datos, 21,000 casos, egresos hospitalarios, de partos de niñas entre 10 a 18 años, estás hablando de toda una sociedad. Y alguien de la Secretaría de Salud nos decía que el año pasado habían 10 niñas a junio embarazadas de 10 años, y esas niñas se les iba a obligar a parir, ¿verdad? Y todas esas niñas, pongámonos en el escenario que iban a ser cesáreas, porque sus cuerpecitos todavía no están listos para todo, o sea, y prematura. Entonces, mira, me da un dolor, y también un dolor como sobreviviente de abuso sexual y de violencia, de pensar lo que hubiera podido pasar, y yo sé lo que pueden sentir esas niñas, pero aquí está tan normalizado. Una vez llegó una compañera de una comunidad y me dijo, acaba de pasar por el hospital, y me dijo, es que estaban dos pariendo, la mamá y la hija del mismo hombre. Y entonces, como que del mismo hombre, ¿cuánto tenía la señora? Como 35, y la otra, como 15. Pero eso es normal, me decía ella. O sea, hay que romper la noción de que es normal. Mira, yo vengo de una zona cafetalera, Colinas, Santa Bárbara, de ella es mi mamá, donde era muy común en corte de café que se robaran a las niñas. Pero este robo, entre comillas, era del dueño de la finca, del potentado, hacia las hijas de los empleados. Uh-huh. Y entonces las tenían, mira, en condiciones 2 meses encerradas, después las dejaban embarazadas y las dejaban botadas. Entonces, y la familia a veces no contestaba porque de eso dependía su sobrevivencia, ¿verdad? No había ninguna denuncia ni nada. Entonces yo creo que hay que empezar a denunciar a estos tipos, y no solo lo de denunciarlos ante la justicia, porque sabemos que eso no funciona, a ponerles una sanción moral, a decir que sabemos lo que están haciendo, ¿me entendés? Sean o no líderes de la izquierda. Sean o no líderes de la izquierda, sean o no los empresarios exitosos, sean o no el profesor que es cafetalero, que pucha tiene un gran respeto en la escuela. Hay que empezar a decir, sí, es buena gente, pero es un cabrón, violador, acosador. Te pongo el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo fue un excelente padre, un excelente abuelo, pero como marido, mi abuela se la llevó Judas. Sí, y qué terrible tener que hacer esa distinción, ¿no? Sí, o sea, pero es como el meme de amiga, date cuenta, o sea, pero sociedad, date cuenta, o sea, y que él haya sido buen padre y buen abuelo no le quita que haya sido un opresor, ¿me entendés? Porque se suponía que así tenía que ser. Entonces, y con todo el cariño y todo eso no hace que lo amemos menos, pero tenemos que darnos cuenta dónde tenemos que poner el alto. Y en el caso de las violaciones de las niñas, que te digo, a mí me parece tan terrible, el corazón se me estruja, porque además lo que nos dicen los médicos es que cuando ya las niñas salen embarazadas es porque ha habido un abuso continuo, ¿entiendes? Que no empezó ahí, porque vos sabés que muchas ni siquiera tienen la menstruación, ¿verdad? Entonces, para que se despierte, digamos, sí, todo ese rollo hormonal de va a salir embarazada, tiene que haber un abuso previo. Y sí creo que es el tema de que la sociedad y los hombres dejen de descargar su cólera, su frustración, su incapacidad sobre las mujeres, pues. O sea, yo estoy incapaz de hacer una cosa, no tengo trabajo, tal, entonces voy y violo a una niña, ¿verdad? Porque es mi nueva esperanza de un futuro mejor. Creo que debemos desnaturalizar eso, y creo que a nivel de Estado deberían priorizar el tema de las mujeres, el tema de violencia. Pero claro, ahí se confronta el fundamentalismo, ¿verdad? Con un Estado que no acepta el aborto, la interrupción, ni en esos casos, que están prohibidas las PAE. Imagínate, somos el único país del mundo donde están prohibidas las PAE, hazme el favor.
Y eso da tristeza porque eso te da conciencia del atraso en el que estamos como país. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de que puta, somos el país más atrasado y más pobre y más hecho leña, ¿verdad? Entonces hay que conformarnos. No, yo creo que se hace necesario insistir, aunque canse, en estas nuevas propuestas y que insistir también en estos procesos de formación los que tengamos, de que otro Honduras es posible. Eso creían nuestros próceres y aunque, mira, todos muertos, pero sí, yo creo que hay que insistir porque de eso depende que la nación no se caiga y creo que y también creo que no solo tenemos que enseñar a las niñas a defenderse y a cuidarse, tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a no violar, a no agredir, a no mutilar, a no descargar violencia contra el otro y sobre todo contra la otra. Jessica, ¿cuáles serían buenas fuentes de formación e información para hombres y mujeres que nos escuchan en lo que es el feminismo hondureño, su historia, su agenda, sus principios, su filosofía, lo que quiere lograr? Mira, está este libro de Rina Villars, Para la casa más que para el mundo. Me encanta, sí. Sí, está el libro de Labreni Mendoza, sintiéndose mujer, pensándose feminista. Pensándose feminista. Sí. Bueno, hay otros textos que sacaba Narela. Creo también que las antologías, la poesía y los cuentos no necesariamente son postulados feministas, pero creo que ahí hay, por ejemplo, Mayra Oyuela, bueno, de la misma María Eugenia Ramos, y hay otras compañeras que están escribiendo así con un discurso bastante poderoso, entre las jóvenes la Dariela Torres, o sea que no es una transformación del discurso. Carolina Torres, Lucía Santos, yo creo que hay que trabajar hacia ahí, bueno, comunicadoras jóvenes. Nosotras tenemos una agenda, si no estoy mal está en internet, a echarse algunos años, agenda de las mujeres, agenda feminista de las mujeres, que reunió muchas mujeres a nivel nacional, y hay otros documentos ahí que podemos estar. Miren, sí estoy consciente que nos hace falta una buena producción documental sobre feminismo, ¿no? Sobre todo sobre historia del feminismo en Honduras, que es es lo que nos ha escrito y es parte de los proyectos. Pero creo que ahí se puede encontrar como en el tema de las noticias, porque va más allá nuestro discurso va más allá del tema solo de femicidios, ¿verdad? Sino es un discurso bastante integral, como te decía, de crítica a la política, al Estado, al sistema. Y yo creo que esos son como ahorita son los que se me ocurren. Anarela Vélez también tiene muchas publicaciones en su blog en línea que es muy bueno revisar. Y hay varias ahí, compañeras estudios de María Elena Méndez, que es lo que te comentaba la vez pasada, que es de las constructoras de la política de salud mental. Hay una que se llama La telaraña, como la construcción de políticas públicas en el Estado desde perspectiva de género, que la hizo con Ariel Montes de Oca. Entonces creo que ahí por ahí se puede ir encontrando como ese camino de esos textos que nos pueden servir para un poco tener un panorama, ¿no? Un llamado a la acción para mí serían dos cosas. Uno, el tema de inundar con mensaje y no sé qué, o no sé, yo digo a nivel digital no soy así como muy ducha, pero de enfocar nuestros esfuerzos para el tema ahorita de la vacatio legis, de pedir las reformas al Código Penal en delitos de las mujeres. Eso yo creo que sería un tema súper importante, porque ahorita no lo vemos tan tangible, pero después lo vamos a sentir. Dos, lo que vos decías de las casas refugios, y sobre todo, mira, desde hace más o menos 2 años estamos peleando porque le den presupuesto a las casas refugio. Y no quieren dar. O sea, tenés 80 millones para la FENAFUT y 0 para las casas refugio. Y como vos bien decías, ahí es donde van las mujeres. Entonces también inundar de mensajes para que den presupuesto a las casas refugio. Digamos que ¿En este caso a quién? Mira, Casa Nova. Rocío Tábora, también el personal de Secretaría de Derechos Humanos, el presidente del Congreso, la Comisión de Género del Congreso Nacional, eso también para el Código Penal, que le den por lo menos a las 3 casas grandes, que es Teucigalpa, Santa Rosa de Copán e Intibucá, que son zona, digamos, centro-occidente, ¿verdad? Para un presupuesto real, pues, un presupuesto, porque ahorita hay nada.
Entonces, que asuman su responsabilidad como Estado en el tema de las casas refugio. Okay. Y eso creo yo a nivel político, ¿me entendés? Y a nivel personal, que cada una vaya documentando sus historias de violencia, vaya escribiéndolas, y que en lo posible hagamos eso, o sea, que es empoderar a las niñas y enseñar a los niños el camino de la ternura, que eso se hace a nivel cotidiano. Excelente, muchas gracias. Jessica, ha sido un placer tenerte en Vivir en Xibalbá. Espero que no sea la única vez. Yo también espero. Gracias por una linda entrevista y estamos conversando pronto. Mucha suerte, todo, éxitos. Gracias, Sergio. Igual, mucha suerte para Vivir en Xibalbá. Realmente creo que es un nombre muy, muy significativo. Con todo que solo algunos entendemos. Que es el tema de los señores de la muerte, el tema de vivir en el inframundo, ¿verdad? Donde apenas llega la luz. Pero también, ¿sabes qué? Cuando vos lo pusiste al final del texto del Popol Vuh, que es donde vos sacás eso, dice, al final, por la doncella fueron vencidos todos, los señores de Xibalbá. Así que, suerte y bienvenido al público Vivir en Xibalbá. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Y ese fue nuestro episodio de esta semana. Muchas gracias a Jessica Isla por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Para el crecimiento del podcast es muy importante que nos den una calificación si nos escuchan en Spotify o en iTunes, que nos den ahí 1, 2, 3, 4 o 5 de 5. Que nos den clic en seguir o follow o en suscribirse o subscribe en su aplicación o en iTunes o en Spotify. En la página web de Vivir en Xibalbá, www.vexhn.podbean.com, encontrarán información tanto sobre los invitados y las invitadas. Encontrarán información, artículos donde podrán leer un poco más sobre el origen del término de ideología de género, por ejemplo, o sobre la situación de las mujeres en Honduras, así como información sobre nuestras invitadas e invitados y sobre el arte de cada episodio. Pueden escribirnos también a vexhnpod@gmail.com. Queremos agradecer muchísimo la imagen de este episodio que nos fue expresada por Ambar Nicté. La música es de Siddhartha, el tema No la dejes ir, de su álbum Ritual del 2018. En nuestra página web encontrarán enlaces tanto al arte de Ambar Nicté como a la música de Siddhartha. Y el tema del show, que es el tema Portal al Inframundo, que fue compuesto por Javier Fiallos de Senda. Les recordamos, pueden escucharnos en la página web, pero si realmente les gustaría apoyar el crecimiento de esta nueva iniciativa, que es tener un podcast que describa lo que es la vida en este inframundo que conocemos como Honduras, descarguen la app o en su app o en iTunes o en Spotify, le dan clic a seguir o le dan clic a subscribe, nos dan comentarios y nos dan una calificación. Esto fue Vivir en Xibalbá, un podcast de Honduras al mundo.